Se llamaba Holly. Y desde el momento en que nos conocimos, tenía esa manera de hacer que todo pareciera estar exactamente donde debía estar. Era divertida, encantadora, magnética sin esfuerzo, el tipo de mujer que hacía que la gente volteara a mirarla sin siquiera intentarlo. Y yo solo era un tipo que tuvo suerte. Nos conocimos en la boda de un amigo en Santa Fe. Ella era la dama de honor. Yo, el padrino sin ritmo y con demasiado champán encima. Pero conectamos al instante. Me dijo que nunca había engañado a nadie. Jamás. Y cuando lo dijo, me sostuvo la mirada, como si fuera una verdad sagrada. No lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Me hacía sentir seguro, como si con ella pudiera construir algo real. Pero esa historia empezó a deshilacharse una noche, unos 6 meses después de que comenzáramos a salir, cuando un amigo mío de Chicago me escribió de la nada. Oye, ¿tu novia no se llama Holly? ¿Morena, de Evanston? Sí. ¿Por? La bomba cayó sin aviso. Su exmarido, Nate, tuvo un colapso cuando la descubrió engañándolo. La encontró con otro tipo. Todo su grupo de amigos lo sabe. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos enteros. ¿Exmarido? Ella nunca mencionó ningún exmarido. Solo habló de una relación larga y tóxica que terminó mal. Sentí el estómago hundirse, como si acabara de darme cuenta de que estaba cayendo al vacío y no lo había notado hasta ese momento. Esa noche lo mencioné con el mayor cuidado posible. Oye, ¿conoces a alguien llamado Nate, de Chicago? Ni un parpadeo. Ni un solo tic. Dio un sorbo a su vino y se encogió de hombros. Sí, fue mi ex. ¿Por? Le conté lo que había escuchado. Sin acusaciones, solo curiosidad. Puso los ojos en blanco. Dios, a la gente le encanta el drama. Nate le decía a todo el mundo que yo lo engañé porque no pudo soportar que lo dejara. Se inventó historias para no quedar mal. Créeme, es pura basura. ¿Y sabes qué? Quise creerle. Lo necesitaba. Porque si eso no era mentira, entonces, ¿qué más no lo era? Así que lo dejé pasar. Me dije que todo el mundo tiene pasado y que a veces la gente miente para proteger su reputación. Me convencí de que yo era diferente. Que nosotros éramos diferentes. Pero ahora, mirando atrás, entiendo que esa fue la primera bandera roja que doblé con cuidado y guardé en el bolsillo trasero. Fue la mentira que no debí perdonar. No pasó de la noche a la mañana. Eso es lo que realmente te destroza. Si Holly hubiera cambiado de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor, quizá lo habría visto venir. Tal vez habría reaccionado antes. Pero no fue así. Fue como ver algo pudrirse en cámara lenta. Pequeños cambios. Grietas diminutas. Señales que uno se empeña en ignorar, hasta que de pronto estás de pie entre los escombros preguntándote cómo demonios llegaste ahí. 1 año después de casarnos, empezó a cambiar. No un poco. De verdad cambiar. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Esa fue la primera cosa. Antes, yo entraba por la puerta y ella estaba en la cocina o en el sofá. En cuanto oía caer mis llaves, levantaba la mirada y sonreía. Hola, amor. ¿Cómo estuvo el trabajo? Como un reloj. Nunca supe cuánto significaba eso para mí hasta que desapareció. Ahora entraba y ni siquiera levantaba la vista. Sus ojos pegados al teléfono, los dedos tecleando sin parar, los labios apretados como si estuviera concentrada en algo mucho más importante que yo. Cuando la besaba en la mejilla, apenas se inclinaba hacia mí, como si fuera una obligación y no un gesto de cariño. Hola, decía yo, intentando sonar casual. ¿Cómo estuvo tu día? Ocupado, murmuraba, sin apartar la vista de la pantalla. Y eso era todo. Sin detalles. Sin un no vas a creer lo que pasó hoy. Solo ocupado.
Y luego desaparecía. A veces físicamente, subiendo al dormitorio a cambiarse y sin volver a bajar. Otras veces mentalmente, aunque estuviera sentada a mi lado, estaba a kilómetros de distancia. Su risa, cuando aparecía, era más baja, menos plena. Menos ella. Empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Primero fue el trabajo. Proyecto grande, decía, entrando después de las 9 de la noche, con el maquillaje corrido y el blazer colgando de un brazo. Siempre olía a ese perfume cítrico que usaba cuando quería impresionar a alguien. Ese olor empezó a revolverme el estómago. Una vez le pregunté, con suavidad, si todo estaba bien. Te noto rara, le dije. Distante. Se rió, pero no porque le pareciera gracioso, sino porque le parecía absurdo. Estoy cansada, amor. Dios, no todo tiene que ser un drama. No le des tantas vueltas. Pero yo le daba vueltas. Todos los días. Todo el tiempo. Y no quería ser ese tipo. El esposo paranoico que vigila cada movimiento de su mujer. Así que me convencí de que era el estrés. El trabajo. Las horas largas. El ritmo de la ciudad. Empecé a cocinar más. A comprarle su vino favorito. A dejarle notitas en el espejo, como antes, intentando encender algo, cualquier cosa entre nosotros otra vez. Pero era como intentar calentar un cadáver. Sus ojos no brillaban al leerlas. La mayoría de las veces ni siquiera las mencionaba. Y cuando le llevé su tiramisú favorito de aquella pequeña pastelería en Hillcrest, solo dijo que no tenía hambre y lo dejó en el refrigerador. Lo dejó en el refrigerador hasta que se volvió una masa aguada. Llegó un punto en el que casi no hablábamos. Me despertaba, preparaba café y me iba al trabajo. Ella ya se había ido o seguía dormida, y nos cruzábamos en el pasillo como fantasmas. Empezó a dormir dándome la espalda. No de vez en cuando. Todas las noches. Su cuerpo encogido hacia el borde de la cama, como si yo fuera una amenaza. Una noche extendí la mano y le toqué el brazo, apenas un roce. Sin intención alguna, solo para decir estoy aquí. Se sobresaltó. Literalmente se sobresaltó. Luego vino el suspiro. Ese suspiro que decía más que cualquier palabra. Estoy cansada, dijo. ¿Podemos no hacer nada esta noche? Ni siquiera estaba pidiendo sexo. Solo quería conexión. Alguna chispa que me confirmara que la mujer con la que me casé seguía ahí, en algún lugar. Pero ella me había cerrado la puerta. Emocional, física, intelectualmente. Era como si hubiera tapiado las ventanas y colgado el cartel de cerrado. Y yo era el tipo golpeando el vidrio, suplicando que lo dejaran entrar. Después llegaron las mentiras. Pequeñas al principio. Decía que tenía reuniones los fines de semana, que necesitaba hacer networking con su equipo. Pero para esas supuestas reuniones se arreglaba como si fuera a una fiesta en una azotea, tacones, maquillaje completo, conjuntos que no le veía usar desde hacía meses. Una vez pregunté: ¿no estás demasiado arreglada para un café de sábado con compañeros? Puso los ojos en blanco. Dios, ¿quieres que vaya en pantalones deportivos a todo? Suenas como un papá celoso. Lo dejé pasar. No quería discutir. Quería creerle. Quería creer que la mujer con la que me casé seguía siendo honesta conmigo. Pero también empecé a notar cómo inclinaba la pantalla del teléfono cuando yo entraba en la habitación. Cómo se reía un poco demasiado con sus mensajes. Cómo empezó a quedarse trabajando hasta tarde con más frecuencia, aunque yo sabía perfectamente que en su oficina no existían las horas extraobligatorias. Y luego estaba el silencio. No el silencio cómodo de dos personas que no necesitan hablar. Ese lo habíamos tenido. El bueno. Este era distinto. Era un silencio con peso. Como si cada palabra no dicha fuera otro ladrillo en el muro entre nosotros.
A veces la escuchaba arriba, susurrando por teléfono en el baño. Puerta cerrada con llave, voz baja. Cuando le preguntaba con quién hablaba, decía: con Laura. Con nadie. Uf, ¿por qué estás tan raro? Y quizás sí estaba raro. Quizá estaba demasiado metido en mi cabeza. Pero algo había cambiado. Ella no era la misma. O quizás sí lo era. Quizás siempre había sido así y yo recién estaba empezando a verlo. Me gustaría decir que hubo un momento claro, una señal evidente donde todo encajó de golpe. Pero no fue así. Fue más bien una acumulación de pequeñas cosas que empezaron a alinearse en mi mente como un patrón. Un patrón que no quería ver. Un patrón que apuntaba hacia un lugar al que no estaba listo para ir. Fue un jueves por la noche cuando todo empezó a tomar forma. Lo recuerdo con claridad. Yo estaba limpiando después de la cena. Ella apenas tocó su plato, dijo otra vez que no tenía hambre y miraba su teléfono cada pocos segundos. La luz brillante de la pantalla iluminaba su rostro como un reflector y cada vez que la veía mirarlo, lo inclinaba hacia otro lado, como si estuviera protegiendo secretos de estado. De repente, se animó y dijo: ah, se me olvidó decirte. Mañana salgo con las chicas. Levanté la vista desde el fregadero. ¿Mañana? ¿Noche de chicas? Sí, respondió con demasiada naturalidad. Solo cena. Laura, Taza y yo. Nada raro. Su voz era ligera, animada, casi ensayada. ¿A dónde van? Al Bistro Laya. Hice una pausa. ¿El de Midtown? Sí. Lo dijo tan rápido que pareció colocado en su sitio, como si hubiera practicado la línea. Asentí, fingiendo no notar lo extraño. Pero mi instinto reaccionó distinto. Algo en la forma en que evitaba mirarme. Como agarró el teléfono en mitad de la frase, como si estuviera esperando algo. No me cuadraba. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando el tono de su voz, las palabras exactas. Nada raro, había dicho. ¿Pero por qué decir eso? Yo no la había acusado de nada. Estaba respondiendo preguntas que no le había hecho. A la mañana siguiente estaba apurada. Tardó una eternidad en arreglarse. Se cambió de ropa 2 veces. Al final eligió una blusa negra que no le veía desde hacía meses. La que solía usar cuando quería verse casualmente sexy sin parecer que lo intentaba demasiado. Incluso se rizó el cabello, algo que jamás hacía para cenar con Laura y Taza. Cuando ya se estaba poniendo los tacones, por fin dije algo. Te estás arreglando bastante para una noche de chicas. Me miró, luego se miró en el espejo, ajustándose un pendiente. ¿Qué se supone que significa eso? Sonreí. Solo digo que te ves muy bien. No respondió. Tomó su bolso y dijo: no me esperes despierto. Está bien. Y se fue. En cuanto la puerta se cerró, me quedé de pie en el pasillo, sintiendo una quietud extraña. Como si la casa hubiera exhalado. Como si supiera algo que yo todavía no quería admitir. Esperé 10 minutos. Y la seguí. Sé cómo suena. Espeluznante. Obsesivo. Como el esposo celoso de una película de suspenso. Pero no era eso. No pensaba confrontarla. Solo necesitaba saber si mi instinto tenía razón, o si estaba perdiendo la cabeza. Subí al coche y conduje hasta el Bistro Laya. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. El restaurante estaba en la esquina, con las ventanas iluminadas por una luz amarilla y suave. Miré cómo las parejas entraban tomadas de la mano, bien vestidas, riendo. A las 7:18, ella entró. Sola. Sin Laura. Sin Taza. Solo Holly. Me bajé un poco la gorra y me quedé en las sombras. Se sentó en una mesa cerca del ventanal, lo suficientemente cerca para que pudiera verle el rostro.
Parecía nerviosa. Revisaba el teléfono constantemente, se acomodaba el cabello, jugueteaba con la servilleta. Definitivamente no era la actitud de alguien que va a ponerse al día con amigas. A las 7:32, él entró. No lo reconocí. 30 y tantos, camisa abotonada, mangas arremangadas. Ese aire seguro de sí mismo, el de un tipo que sabe exactamente a qué viene. Sonrió al acercarse a la mesa. No era la sonrisa que se le da a una amiga. Era lenta. Cálida. Casi arrogante. Y Holly se iluminó. Se levantó para abrazarlo. No fue un abrazo lateral y rápido. Fue un abrazo completo, con ambos brazos, lo suficientemente largo como para que yo me moviera incómodo en el asiento. Se sentaron y, en cuestión de minutos, ella estaba inclinada hacia adelante, riendo, apartándose el cabello detrás de la oreja como solía hacerlo conmigo. En un momento, extendió la mano y le tocó el brazo. No podía oír nada. Estaba demasiado lejos. Pero no hacía falta. El lenguaje corporal lo decía todo. A las 8:03, ambos se levantaron y dejaron la mesa. Desaparecieron durante 20 minutos completos. Cuando regresaron, el labial de ella estaba corrido. El cuello de su camisa arrugado. Y su mano estaba entrelazada con la de él. Sentí algo romperse dentro del pecho. No fue un desgarro dramático de corazón. Fue más como una rama que cruje bajo un peso que nunca debió soportar. No los enfrenté. No pude. Me quedé congelado en el asiento delantero, viéndolos reír sobre copas de vino como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio no existiera. Como si yo fuera un personaje secundario en la historia de su noche. Antes de que se fueran, bajé del coche, entré al restaurante y saqué un billete de $100. Me acerqué a un camarero joven en la barra. Escucha, dije en voz baja. Sé que esto es raro, pero ¿puedes hacerme un favor? Parecía dudoso. Saqué el teléfono y le mostré una foto de Holly, la mujer de la mesa en la esquina. Solo necesito 30 segundos de video. No te metas en problemas. Solo graba su mesa. Nada más. El dinero habla. Asintió. A la mañana siguiente, el video llegó a mi bandeja de entrada. Y ahí fue cuando dejó de ser sospecha. Ahí se volvió real. El correo llegó poco después de las 9 de la mañana. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, todavía en pantalones deportivos, mirando una taza de café que llevaba rato fría. No había dormido casi nada. Mi mente no se apagaba. Repetía una y otra vez lo que había visto a través de la ventana del restaurante. Su sonrisa. Sus manos. La forma en que se inclinaba hacia ese tipo, como no se inclinaba hacia mí desde hacía meses. Cuando vi el asunto, video, Bistrolaya, el estómago se me retorció. Mi dedo se quedó suspendido un segundo antes de abrirlo. Duraba solo 36 segundos. Pero podría haber sido una película de terror completa. La imagen era granulada, claramente grabada con un teléfono, con ruido ambiente del comedor de fondo, pero lo suficientemente nítida. Ahí estaba ella. Holly. Sentada frente a él en esa mesa de la esquina, riendo. No la risa educada que usaba con compañeros de trabajo o vecinos. No. Era esa risa. La de cuerpo entero. Ojos entrecerrados. Cabeza hacia atrás. La risa que antes reservaba solo para mí. No la había visto reír así en meses. Quizá más. Él dijo algo, se inclinó, y ella extendió la mano para tocarle el hombro. No fue un roce casual. Lo acarició despacio. Con familiaridad. Como si lo hubiera hecho cientos de veces. Como si compartieran historia. Luego le susurró algo al oído, tan cerca que sus labios casi rozaron su piel. Él sonrió, asintió y se levantó. Ella lo siguió.
Caminaron fuera de cuadro, desapareciendo por el pasillo que recordaba de nuestra cena de aniversario, el que llevaba a los baños y a un corredor privado detrás de la cocina. Ahí terminaba el video. Eso era todo. Pero era suficiente. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, y el silencio de la casa era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Reproduje el video 2, 3 veces. No sé qué buscaba. Duda. Una explicación racional. Un anillo de matrimonio en su dedo. Un camarero que la conociera y todo fuera una broma. Algo que lo hiciera no ser lo que claramente era. Pero cuanto más lo miraba, peor se volvía. Y cuando regresaron a la mesa, en el segundo clip que el camarero me envió más tarde ese mismo día, su labial estaba corrido. Su cabello, que había estado perfectamente liso al entrar, tenía ese aspecto ligeramente desordenado que siempre tenía cuando. Pausé el video. Su mano estaba entrelazada con la de él. Ahí estaba. Sin más especulaciones. Sin más gaslighting a mí mismo. Sin más aferrarme a frases como noche de chicas o estás exagerando. La verdad ya no necesitaba interpretación. Ya no era que estuviera exagerando. Me estaba engañando. No se sintió como pensé que se sentiría. Siempre imaginé que, si algo así me pasaba, perdería el control. Gritaría. Golpearía una pared. Me iría a un motel barato y me emborracharía hasta no recordar mi nombre. Pero no lo hice. Me quedé ahí, inmóvil, como si todo el cuerpo se me hubiera entumecido. Volví a ver los videos. Más despacio esta vez. No porque quisiera, sino porque necesitaba absorber cada segundo. Necesitaba grabar la verdad en mi mente, quemarla para no poder negarla jamás. Porque una parte de mí todavía quería hacerlo. Y esa es la parte más enferma. Incluso con el video. Incluso con las mentiras. Incluso con la prueba física brillando en la palma de mi mano, una parte de mí quería creer que ella no era capaz. Pero lo era. Y ahora tenía pruebas. Dejé el teléfono sobre la mesa, me recosté en la silla y miré el techo. La boca seca. Los dedos golpeando la madera sin parar. El refrigerador zumbando como si se burlara de mí. Entonces lo entendí. No era solo la infidelidad. Era todo. Las mentiras dichas sin pestañear. La forma en que me hizo sentir paranoico por notar la distancia. Cómo culpó al trabajo, al estrés, a mí. Todo era una defensa cuidadosamente construida. No para protegerse de mí, sino para proteger su nueva vida del derrumbe que provocaría la vieja. Ahora era 2 personas. Y yo estaba casado con la equivocada. Me levanté despacio, tambaleante, caminé hasta el fregadero y me eché agua fría en la cara. Levanté la vista hacia el espejo sobre la ventana de la cocina. No me reconocí. Ojos cansados. Mandíbula tensa. Un hombre conteniendo emociones que no sabía dónde colocar. Fue ahí cuando la idea empezó a tomar forma. Silenciosa. Limpia. Sin gritos. Sin amenazas. Solo la verdad. Entregada en el momento perfecto. No quería venganza. No quería humillarla. Todavía no. Pero quería que lo sintiera. No solo culpa, porque claramente no sentía suficiente por sí sola. Quería que sintiera el peso de la vida que había tirado. La confianza que destrozó. El hombre que borró con cada mentira que dijo aquella noche. No mencioné nada. Volvió a casa cerca de las 11. Dijo que había mucho tráfico. Sonrió como si nada hubiera pasado. Se quitó los tacones y me besó en la mejilla. ¿Me extrañaste? Asentí. ¿Tienes hambre? Negó con la cabeza. No, pedimos postre en el restaurante. Claro que lo hicieron. La vi desaparecer por el pasillo hacia el dormitorio, tarareando para sí misma.
Y supe en ese instante que no había terminado. Pero pronto lo estaría. Sus padres llevaban semanas organizando nuestra cena de aniversario. Un gran evento. Salón privado. Todo preparado. Aumann Heights, elegante, acogedor, ese tipo de lugar con flores frescas incluso en los baños y un hombre en la puerta que llama señor a todo el mundo. A su madre le encantaban ese tipo de celebraciones. Cada año convertía nuestro aniversario en algo casi real, velas, discursos, diapositivas, todo. Este año, el 5º aniversario iba a ser especial. Y lo fue. Solo que no de la manera que ella esperaba. 3 días antes de la cena, llamé al encargado de eventos de Aumann Heights. Le dije que tenía una actualización de último momento para el slideshow que los padres de Holly habían enviado. Llevé un USB. Y una sonrisa ensayada. Le dije que era una sorpresa para mi esposa. Eso no era mentira. En ese USB había un video de 90 segundos. Comenzaba con fotos nuestras, el día de la boda, la luna de miel en Maui, nosotros haciendo senderismo en Oregón. Pero a la mitad, las imágenes se desvanecían. Y en su lugar aparecía el video del Bistro Laya. Música suave. Elegante. Sutil. Parecería parte del montaje. Hasta que dejara de serlo. La noche de la cena llegué temprano. Bien vestido. Corbata, reloj, gemelos. Le di la mano a su padre. Abracé a su madre. Sonreí para las fotos. Holly llegó tarde, como siempre. Llevaba un vestido azul pálido que combinaba con sus ojos. Su madre casi lloró al verla. Te ves igual que el día de tu boda. Holly sonrió radiante. Yo estudié su rostro. Cada gesto. Cada mirada. Se veía orgullosa. Perfectamente compuesta. Como si nada estuviera mal. Quizá por eso lo que vino después se sintió tan quirúrgico. Nos sentamos en el salón privado. Solo familia y algunos amigos cercanos. Después de la cena, las luces se atenuaron. Su padre se levantó con una copa de champán en la mano. 5 años, dijo, con los ojos húmedos. Brindemos por más amor, más risas y recuerdos que nunca se apaguen. La pantalla detrás de él se iluminó. Sonó un piano suave mientras las imágenes comenzaban a aparecer y desaparecer. Nuestra primera Navidad. Holly riendo en la cocina cubierta de harina. Nosotros bailando en la entrada después de demasiadas copas de vino. Holly tomó mi mano bajo la mesa. La dejé hacerlo. Y entonces la pantalla parpadeó. La imagen se congeló medio segundo de más. Y cambió. Un nuevo video comenzó. A todos les tomó un instante comprender lo que estaban viendo. Holly en el Bistro Laya. Sonriendo a otro hombre. Tocándole el brazo. Inclinándose hacia él. Riendo. El silencio fue tan denso que dolía. Luego, su desaparición fuera de cuadro con él. Corte. Regresan. El labial corrido. La mano de él entrelazada con la suya. Alguien jadeó. Su madre dejó caer el tenedor. Una silla raspó el suelo con un ruido seco. La mano de Holly se soltó de la mía. Se giró hacia la pantalla, los ojos abiertos, inmóvil. Ella sabía. Oh, Dios mío, susurró su madre. Apáguenlo, siseó Holly, mirándome. Su voz era baja, afilada, desesperada. ¿Qué es esto? No la miré. Mantuve los ojos al frente, observando la pantalla, tranquilo. Preciso. Su padre se levantó. ¿Es una broma? Preguntó, confundido, la voz elevándose. ¿Qué demonios es esto? Su madre ya estaba llorando. Su hermana menor parecía querer desaparecer bajo la mesa. Escuchaba a la gente moverse, susurrar, alternar la mirada entre Holly y yo. Esto no es real,
dijo Holly, poniéndose de pie. Está editado. Es falso. Es real, dije. Mi voz cortó la tensión como un bisturí. Es del viernes pasado. La noche en que me dijiste que salías con las chicas. Su rostro se quebró. No en lágrimas todavía, sino en esa expresión agrietada que aparece cuando el castillo de naipes se derrumba y entiendes que ya no hay forma de sostenerlo. No hay mentira lo bastante rápida. Me humillaste, susurró, inclinándose hacia mí. Su voz temblaba. Eres un enfermo. Por primera vez en toda la noche, la miré a los ojos. No, dije, firme, sereno. Eso te lo hiciste tú sola. Me levanté, me acomodé la chaqueta y salí. No me quedé para el desastre. No lo necesitaba. No me importó lo que su padre dijera después, ni cómo su madre intentara consolarla. No me importó quién saliera detrás de mí. No me importó si la sala se sumió en el caos o en un silencio mortal. Lo único que importaba era la verdad. Por fin. Indiscutible. A la vista de todos. Al salir, el aire me golpeó como una bocanada que no sabía que había estado conteniendo. Caminé hacia el coche despacio, con pasos firmes. Las manos estables. El pecho ligero. Esa noche, por primera vez en meses, dormí de corrido. Y por la mañana, cambié las cerraduras. La noche siguiente, mi teléfono no dejó de vibrar. La hermana de Holly me escribió preguntando si lo que vio era real. Su madre llamó y dejó un mensaje entre lágrimas. Su padre no fue tan amable. ¿No pudiste manejar esto en privado? Me gritó por el buzón. Avergonzaste a todos. No respondí a ninguno. No le debía explicaciones a nadie. Mucho menos después de lo que vi. Holly guardó silencio 3 días. Luego, justo después del atardecer, apareció en mi nuevo apartamento. Sudadera con capucha. Sin maquillaje. Ojos hinchados. Parecía un fantasma de sí misma. ¿Puedo pasar? Preguntó en voz baja. La dejé entrar. No porque quisiera escuchar excusas, sino porque necesitaba un cierre. Se sentó en el borde del sofá, como si ya no supiera dónde pertenecía. Yo me quedé cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Cometí un error, dijo. Me sentía sola. No supe cómo hablar contigo. Guardé silencio. Te amo, Mark. Nunca dejé de hacerlo. Por favor, no dejes que termine así. La miré. De verdad la miré. No a la versión de ella a la que me había aferrado, sino a la que tenía delante, cansada, culpable, vacía. Podría haber perdonado muchas cosas, dije. Pero no la manera en que mentiste. No como me hiciste sentir que estaba loco. Empezó a llorar. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Holly, dije, abriéndola. Tienes que irte. Se detuvo en el umbral. Por favor, no me odies. No respondí. Cerré la puerta. Y la aseguré. Días después volvió. Llovía. Lo recuerdo porque estaba empapada. El cabello pegado al rostro, la sudadera adherida a los brazos. Parecía haber llorado todo el camino. Por favor, dijo, en la entrada. Solo 5 minutos. La dejé entrar. No porque quisiera, sino porque necesitaba oírlo. Lo que fuera que tuviera que decir. Se quedó allí, goteando sobre el suelo de madera, las manos temblando. La arruiné, dijo. No era amor. No era nada real. Estaba borracha, estúpida y enojada. No supe pedir lo que necesitaba. Podrías haber hablado conmigo, respondí, plano. Podrías haber sido honesta. Lo sé, susurró. Pensé que ya te había perdido. Negué con la cabeza. No me perdiste, Holly. Me entregaste.
Dio un paso hacia mí, como si quisiera tocarme, pero se detuvo. ¿Me odias? No, dije. Pero no puedo confiar en ti. Y no puedo amar a alguien en quien no confío. Ahí terminó. No con gritos. No con reproches. Sino con la comprensión silenciosa de que habíamos cruzado una línea que no se puede deshacer. Bajó la mirada, se secó los ojos y asintió. Luego se fue. Y esta vez, no miré atrás.